Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este panel en el marco del Festival Puerto de Ideas en Antofagasta. Estamos muy honrados también por la presencia hoy día de todos ustedes acá. Estábamos preguntándonos si de verdad era interesante lo que nosotros creíamos que era muy interesante. Así que gracias por estar acá. Quiero también agradecer a la Fundación Puerto Ideas por invitarnos a participar. Yo estoy aquí en representación de la Fundación Vive Chile, que es la que produce el programa en el que aparezco, así que también muchas gracias a Puerto Ideas por invitarnos a esta experiencia. Primero que nada voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Ustedes, si están acá, saben que tenemos a nuestra derecha a Rafaela Di Girolamo, ella es psicóloga clínica, tiene un posgrado en sexología y además ha realizado durante mucho tiempo terapia de parejas, terapia sexual y terapia en torno a temas de abuso sexual. Así que bienvenida, Rafaela. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por venir. A la izquierda tenemos a Pérez Tupillá. Él es bioquímico, divulgador científico. Ha escrito un montón de libros relacionados con la ciencia y explicar un montón de cosas desde la perspectiva científica. Pero está aquí, esta vez, ya tuvo su presentación ayer en torno a los otros temas. Hoy día está, como dice su camiseta, por su libro La ciencia del sexo, que ha tenido mucho éxito a nivel de ventas, pero además ha sido muy bien recibido por su lenguaje cercano, porque él mismo es una de las ratas de laboratorio a través de las cuales ha recogido el conocimiento que trae hoy día para nosotros. Así que también un muy buen experto. Ambos dijeron antes de este panel que están disponibles para todas sus dudas después de este encuentro, así que aprovechen esta oportunidad, van a tener un rato para contestar sus preguntas al respecto. Una mini consulta íntima. Estuvimos hablando harto sobre cómo hacer este panel y tratar de no comportarnos muy tradicionalmente en un ámbito donde lo tradicional no es regla para nadie. Hay tantas formas y versiones sobre la sexualidad como humanos sabemos. Hay muy pocas recetas. En el libro de Pérez hablaba mucho sobre esta idea de que la estadística general sirve solo para poder tener un marco de referencia para hacer el siguiente estudio, pero en ningún caso es la medida de lo que cada uno de nosotros tenemos que usar como para identificar si estamos o no en lo que se debería tender a entender como normal. Por eso vamos a partir esta conversación con lo que ellos tienen como una pequeña provocación de inicio, pero queremos volver un poco más hippie este momento y permitir que ustedes también, si tienen comentarios, si tienen dudas entre medio, vayamos viendo cómo se da esta conversación y permitamos que se flexibilice todo lo posible, que todos encontremos nuestra mejor posición para relacionarnos en este panel. Así que quisiera partir con Rafaela un rato a ver qué nos trae. A ver qué nos trae. A mí me gustaría compartir con ustedes un poquito cuál es mi experiencia en esta temática, porque creo que es muy distinta a la del colega acá. Porque mi experiencia tiene relación con lo difícil que es la sexualidad para muchas personas. Este lugar que supuestamente debe ser espontáneo, que viene acompañado de múltiples palabras o sinónimos que tienden como a la libertad, al soltar, al relajarse, ¿no? Que son palabras muy complejas, especialmente para nosotros que somos de una sociedad muy estructurada desde el deber ser, donde finalmente la forma de cómo nos comportamos, ¿no? A veces nos determina mucho. Entonces, en este lugar donde supuestamente el ser humano espontáneamente le van a surgir millones de cosas que más encima son placenteras, ¿no? Que supuestamente dan mucho placer, nos encontramos con dos características desde la psicoterapia. Una tiene que ver con que esta herramienta, al ser también muy placentera, es una herramienta de doble filo, una herramienta donde nos podemos encontrar con mucho abuso de poder también, ¿no? Desde el querer poseer a un otro. Esta es una herramienta de seducción. Y por el otro lado, también nos encontramos con las personas que crecieron creyendo, ¿no? Especialmente la heteronorma más que nada, en los hombres hay una carga muy grande, siempre digo yo, en la sexualidad. El hombre debe en nuestra sociedad tener una erección, debe en algún minuto penetrar a esta mujer y esa penetración debe darle placer. Por lo tanto, tenemos una mujer receptiva a este placer. Y a medida que van pasando los años, se cree que la experiencia y la confianza y el entrar más en intimidad nos va a relajar, nos va a soltar, nos va a hacer que estos cuerpos se entregan,
y nos vamos encontrando con que el miedo, el cansancio, las diferentes historias, los mundos que se juntan, en esta intimidad, ¿no? A veces generamos un lugar de placer que no existe y queda un poquito condicionado. A veces queda condicionado a forma, ¿no? Yo hago acá, tú haces acá, yo me toco acá, tú me tocas acá y logramos hacer algo que supuestamente es como una respuesta sexual que nos debiese dar placer, ¿no? O genera un lugar de daño. Mi experiencia, insisto, tiene que ver con un lugar donde constantemente yo me tengo que enfrentar a deconstruir mitos y realidades, ¿no? Creencias con las cuales las parejas o las personas vienen con una necesidad, vienen con un problema. Y el problema es que hay un miedo muy grande y una inseguridad que se instaló en un espacio donde supuestamente no debiese haber ese dolor, ¿no? En donde supuestamente es el lugar donde más libertad yo tengo que tener. Es un lugar donde yo más debo gozar, ¿no? Es libre, es gratis, es personal. Pero viene con una carga tan grande, ¿no? Tan grande a veces es la responsabilidad del otro, tan grande a veces lo que yo debo o no debo hacer, que finalmente me inseguriza. Y al insegurizarme aparece el miedo. Y con el miedo vienen millones de parálisis, millones de momentos donde finalmente todas las otras palabras con las que comencé, que es fluidez, etcétera, ¿no? Pasan a décimo plano. Entonces, desde mi experiencia, ¿qué es lo que yo hago? Es volver a construir, ¿no? Un ser sexuado. ¿Qué va a ser un ser sexuado a tu edad, con lo que viniste, con lo que eres, con lo que deseas ser? Una responsabilidad personal. Ahora, yo siempre hablo que la sexualidad, para mí, es una creación artística, ¿no? Donde finalmente cada uno va construyendo su ser sexuado. Pero también es una responsabilidad política, porque el otro lado donde yo trabajo, que tiene que ver con las escuelas y los colegios, coordino programas de educación sexual, ahí también nos encontramos con un lugar, ¿no? Donde la responsabilidad, y lo digo en Chile, la responsabilidad de la educación sexual ha estado en la familia, ¿no? Se dice que la familia es la responsable de entregarle a estos niños, a estos jóvenes, la información, que generalmente se relaciona con prevención, ¿no? Prevención del embarazo no deseado, porque todavía no se habla de paternidad no deseada, sigue estando la carga en la mujer, embarazo no deseado, prevención de infecciones de transmisión sexual. Pero en Chile tenemos que el 73% de los abusos sexuales se dan al interior de la familia. Entonces ahí es donde yo digo que hay una responsabilidad política y personal. El Estado se debe hacer cargo de múltiples de personas que no han sido educadas nunca en educación sexual y múltiples de personas que se siguen siendo expuestas a los abusos sexuales. Y por el otro lado, personal, porque nosotros que somos adultos ya nos tenemos que hacer cargo de cada uno de ustedes se tiene que hacer cargo de su propio placer, independiente si estoy en pareja o no. Las relaciones sexuales son un acto de comunicación, ¿no? Comunicación verbal, visual, sensorial, con la comida, con el juego, con la danza, con lo que venga. Pero es una construcción personal. Rafaela, voy a hacerle una pregunta que te iba a hacer a ti, a Pere, para ver si nos linkeamos, y yo creo que después deberíamos volver, porque parte de lo que dice tu libro, cuenta tu libro como una de las historias, es un experimento que parte narrado como si fuera de personas, pero en realidad son dos ratas. Cosa que frustra mucho a uno, ¿verdad? Porque uno va ahí con la historia de amor, que al final era una historia de sexo entre ratas, y termina enterándose que eran dos ¿Cómo ratas. se llamaba ella? Ella se llama Sandra. Sandra. Y él tenía un nombre como Jacob, una cosa así, claro. Sandra y Jacob cuentan una historia como de la primera vez que se encuentran, y después tú narras experimentos sobre ratas que tienen su primera experiencia sexual con olor a almendras. Y cómo después nosotros nos condicionamos a tener, o sea, las ratas se condicionan a, luego de sentir el olor a almendras, a estar fascinados, o algunas ratas le ponen unas chaquetitas de cuero, cosa que encontré demasiado tierna, y después las ratas andan buscando otras chaquetas de cuero para poder sentirse muy felices, ¿verdad? Y la pregunta que me surge a propósito de la reflexión que hizo Rafaela es, cuando las experiencias traumáticas de las personas en el origen, su primera experiencia sexual fue condicionada por un trauma, ¿es posible, como cuentas tú a través de la terapia, reconstruir eso de acuerdo a lo que se sabe científicamente? Sí, lo que se sabe científicamente... Saludos, buenas tardes. Y de verdad lo que ha dicho Paloma al principio de que sea algo interactivo es nuestra intención. Lo que sabes científicamente es que
las primeras experiencias condicionan seguro, y eso se sabe. En ratas segurísimo, porque en ratas tú les puedes hacer todo tipo de experimentos. Nosotros, como tenemos una mente, aparte de racional, también tenemos una mente primitiva, pues se supone que también esas primeras experiencias nos pueden condicionar. Lo que pasa es que la gran ventaja que tenemos con este córtex prefrontal es que somos capaces de dirigir nuestro comportamiento, somos capaces de dejarnos influenciar por terapeutas que pueden reconstruir esta sexualidad. Yo empecé, para presentarme un poco, yo he terminado en una línea muy parecida al final, de visión de la importancia de la educación sexual y de sobre todo veo dos tipos de personas, ¿no? Los que tienen problemas asociados a la sexualidad y buscan superarlos, y los que no tienen ningún problema, pero simplemente quieren mejorar su sexualidad y saber que existe y probar de ir a clubs de sadomasoquismo o de intercambios de pareja. Y yo partí de esta segunda visión, ¿no? O sea, es decir, yo cuando en un congreso de neurociencia conocí a una investigadora que estimulaba el clítoris de las ratas con un pincelito, dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y Nunca he usado un pincel, dijiste. Claro, veo un póster científico y dice, la estimulación del clítoris de las ratas. Y yo le pregunto, ¿tú estimulas el clítoris de las ratas? Dice, sí. ¿Y cómo lo haces? ¿Con un pincelito? Digo, ¿pero para qué? No, porque les doy diferentes hormonas y entonces veo cuando les excita y tal. Y entonces empecé a descubrir que había científicos que analizaban el comportamiento sexual humano. Y me acuerdo que entrevisté a uno, porque una vez tuve una experiencia donde una pareja que yo tenía, que tenía ojos azules, en el momento del orgasmo se dilataron las pupilas. Yo, con mi mente científica, es decir, ¿por qué se dilatan las pupilas en el orgasmo? Y entrevisté a un investigador de sexualidad y me empezó a hablar del sistema nervioso simpático y parasimpático. O sea, cuando vosotros estáis relajados y vuestro sistema nervioso está en estado parasimpático, ahora podrías tener una erección o de pene o de clítoris. Clítoris y pene vienen de las mismas estructuras embrionarias y también tienen erección, tal. Pero si estamos nerviosos, tenemos el sistema nervioso simpático activo. Y allí nos podría costar tener una erección. Y entonces pensé, esto es lo que me ha pasado alguna vez. Claro, cuando estás con una pareja y dices, ostras, no sé qué me pasa, que no termino de estar como debería, pues eso es por el sistema nervioso simpático. O tienes una eyaculación antes de lo que ríes. Entonces yo descubrí toda una vertiente intelectual de estudio de la sexualidad, muy multidisciplinar, desde biología, psicología, sociología, y simplemente sentí curiosidad. O sea, fue después cuando empecé a ver que realmente en la sociedad había muchas personas que sufrían por este tema, ¿vale? Pero yo, sin querer ser también terapeuta, pues dije, oye, que hay expertos que se dedican, y yo me dedico simplemente a analizar el fenómeno como de manera más académica o intelectual. ¿Tú crees entonces que, volviendo al principio de la pregunta, existe la posibilidad? En el fondo mi gran pregunta es, tal como da la impresión de que del trauma completo uno nunca se termina de sanar, pero puede avanzar mucho, da como esa impresión un poco, desde un trauma muy profundo sexual, ¿uno podría hacerlo de acuerdo a las posibilidades mentales que tenemos? Sí, puede ser y puede no ser. O sea, Rafaela, una de las cosas que ha dicho es, o no, tú en la introducción lo has dicho, de que la ciencia te da una visión general, pero luego el individuo, cada uno es diferente. Lógico. Entonces, hay personas que se recuperan de traumas y otras que no. ¿Puede la ciencia encontrar la razón de que unos se recuperen y otros no? Quizás sí, pero que yo sepa todavía no se ha llegado a este grado de detalle de comprensión del comportamiento individual de una persona determinada. Hablemos un poco, ayer hablábamos sobre estos 3 actos, parece que la antigua Grecia nos marcó mucho en tener como inicio, medio, final, nosotros también en términos sexuales de alguna forma tenemos esos momentos, a veces no en ese orden, a veces no tenemos un final realmente y eso parece no ser muy importante de acuerdo a lo que conversábamos ayer, cuál es la importancia del orgasmo, pero quisiera entrar aquí en esta situación con ustedes también de desarrollar un poco el deseo y la atracción entre nosotros. ¿Cuál es el rol del deseo? ¿Promovemos o no promovemos suficiente el valor del deseo socialmente y personalmente? ¿Qué podríamos hacer respecto de eso?
¿Qué opinan? Vale. Antes de eso me gustaría aportar algo a lo que dijiste antes de los traumas. Hay algo súper importante en psicología. Cuando uno habla de traumas, ¿no? Generalmente pensamos en situaciones muy graves. A mí me gusta hablar de cuando una persona se encuentra frente a una dificultad que no está pudiendo resolver y tratar de no ponerle niveles, ¿no? Especialmente cuando uno trabaja con abuso sexual, uno tiende a encontrar cosas preguntas que es como, bueno, pero fue tan grave, no fue tan grave, pero ¿se la violaron o no se la violaron? Finalmente, la experiencia de la persona es de donde uno se mueve. O sea, para mí, qué es doloroso va a ser diferente de lo que es para ti. Y terapéuticamente es desde ahí donde uno tiene que nivelarlo. Y también cuando uno está en pareja. Para las personas que están en pareja acá, es posible que mi pareja tenga una dificultad que para mí parezca que es nada, que es una estupidez, ¿no? Que es una hueá con pata. No. Entonces, ahí es donde uno tiene que delimitar el espacio del individuo. Ahora, volviendo al deseo, para mí el deseo es fundamental como motivador, como desde la voluntad. Cuando pensamos en sexualidad, la voluntad es fundamental, especialmente apelando yo a que la espontaneidad no siempre se va a dar, ¿no? No es una cosa de tocar aquí o tocar allá y inmediatamente va a haber una erección o una excitación o algo, ¿no? Por lo tanto, el deseo, el mantener el deseo, que me gusta a mí, qué voy a querer yo, desde dónde yo lo voy a activar, es un trabajo muy importante tanto en hombres como mujeres. En la consulta se da más o menos por igual, que la gente consulte por lo que se llama falta del deseo, no tengo ganas. Y generalmente es transversal a muchas otras cosas, no solo la sexualidad. No tengo ganas y no tengo ganas porque estoy desmotivado o porque tengo un problema mayor, estoy medio deprimido o ya tengo temas de conflicto con la pareja o estoy aburrido, etcétera, o tengo otro hijo, tengo un amante o tengo otras complicaciones. Pero la carga, cuando hay una pareja, de que el deseo esté puesto solo en la pareja es muy difícil. Yo no puedo excitarte a ti toda la vida, ¿no? O sea, una carga muy grande para mí, ser rica, inteligente, amorosa, contenedora. No. Por lo tanto, ahí yo de nuevo vuelvo a separar cómo el trabajo debe ser tanto personal como si están en pareja de a dos. Pero la voluntad puesta en el deseo es algo muy importante de sostener constantemente. ¿Y qué entendemos como deseo? Perdón, ¿qué entiendes tú como deseo? Clínicamente, en el fondo. No, más que clínicamente, es como lo que a mí me va a motivar a algo, a levantarme, a ir a buscar el vaso de agua, ¿no? A tener relaciones sexuales, a masturbarme, ¿no? Va a ser lo que a mí me va a hacer movilizarme. Sí, pero no es imprescindible que la gente sienta la obligatoriedad de tener deseo. No. ¿Ah? Es decir, porque aquí las estadísticas demuestran un factor interesante. Cuando tú preguntas especialmente a mujeres, ¿sientes falta de deseo? Un porcentaje muy alto dicen que sí. Y eso se ha utilizado incluso farmacológicamente para impulsar la Viagra femenina y otros fármacos, porque es un gran problema, la falta de deseo es un gran problema. Cuando a estas mismas mujeres les preguntas, ¿es un problema la falta de deseo? Un porcentaje muy alto de ellas te dicen no. No, pues ya no siento tanto deseo por mi pareja, pero tampoco, bueno, si tengo poco sexo, si no tengo deseo. El problema realmente es cuando sí que sientes deseo, pero no tienes sexualidad, o cuando no tienes deseo, pero te sientes forzada. El otro tiene deseo. Claro, el otro, dentro de una pareja, pues tú no sientes deseo, pero te sientes forzada quizás a sentir deseo porque el otro sí que lo siente. Entonces, es cuando se convierte en un deseo. Y luego deseo también... Hay una parte de voluntad y hay una parte de testosterona. Hay lo que llamamos deseo espontáneo, que quizás es más frecuente en hombres que en mujeres, que hay un momento determinado donde dices, ostras, yo no sé por qué, pero ahora voy cachondo, ¿vale? O estoy más excitada en función del ciclo menstrual, quizás, de lo que sea. Entonces, hay este deseo endógeno y hay un deseo generado por el entorno. Yo uno de los casos más interesantes que trato en el libro es de los asexuales. Los asexuales son gente que hay entre un 0,5 y 1% de la población que no sienten deseo sexual. Sí. Y la mayoría dicen, y no me siento que tenga ningún problema. De hecho, quiero que me consideren no como un enfermo, sino como una orientación sexual. Es decir, yo no siento deseo y no siento atracción por nadie, y la verdad soy igualmente feliz. No soy un enfermo, no soy un bicho raro. Formo parte de esta diversidad tan grande que hay en el comportamiento sexual humano.
Eso que dijiste es fundamental, es verdad, que el deseo mayoritariamente en las parejas aparece cuando es una demanda desde el otro. Claro, yo puedo vivir sin deseo, especialmente la sexualidad, y no ser un problema mayor para mí. Pero claro, cuando un otro... Pero también lo te pide. comparas con lo que la cultura te pone por delante. O sea, Pero eso esta es un cosa error, del... eso es un error. del- No te debes comparar con la cultura. Tú tienes que asumirte bien como te sientas y ya está. Es lo que hacemos en otras cosas. Un vegetariano no se siente mal por ser vegetariano en una sociedad donde se come mucha carne. Entonces, la sexualidad, yo creo que a mí una de las preguntas Pero que no me es hacen más exactamente igual ¿es porque se normal espera ser- que tengas deseos, se espera que te ¿Qué apares importa? porque eres humano, en fin, porque se supone que uno debe tener una cierta conducta sexual, un cierto desempeño, o al menos eso te lo plantea la cultura, no de la misma forma que te exige que no seas vegetariano. Entonces, Si tú no estás generándote un dolor a ti mismo ni a nadie, no tiene por qué ser un problema. ¿Sabes? Si dices, yo no siento deseo y me genera un problema de pareja, o genera un problema a mí mismo, o por lo que sea, no sé por qué, pero podría generar un problema a la sociedad, entonces sí que, oye, pues intentaría corregirlo. Pero si simplemente tú tienes, en este caso, una falta de deseo, o la sociedad espera de ti que, bueno, oye, si no genera ningún problema, no tienes por qué dejarte guiar por lo que dicen de fuera, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, porque a veces los problemas, problemas como un poco inventados, ¿no? Son de dónde se me instala un problema, una dificultad. Y a veces el problema viene instalado por lo que supuestamente este deber ser dice de mi cuerpo, de mi sexualidad, mi placer, de la pareja, del amor, de... Y la carga que tiene la sexualidad y la respuesta sexual es tan grande que finalmente puedo estar muy inseguro constantemente cuando supuestamente me salgo de esta media de la normalidad. Sí, mira, hay una diferencia interesante entre fetichismo y parafilia, ¿vale? Fetichismo es que te gusten cosas diferentes o raras, que te guste lamer unos pies o que te guste jugar a dominancia y sumisión, que me gusten que me aten, ¿vale? ¿Cuándo se convierte en parafilia? Cuando es un problema. La pedofilia es una parafilia, porque estás generando un daño a un niño. El BDSM, el sadomasoquismo, puede ser parafílico cuando te estás generando Hay daño... abuso de poder. ¿Sí? O daño a ti mismo. O sea, el voyerismo o el exhibicionismo, ¿por qué es parafílico? Porque estás generando o sea, estás abusando de la libertad de alguien que no quiere verte con el pene erecto y te pones delante de alguien, eso es exhibicionista, esto es parafilia. Pero cualquier otro comportamiento que no sea habitual, que no sea normal, pero no hagas daño a nadie, se considera un fetichismo y se considera sano. No es un problema. oye, aprovecho de hacer la invitación a los que están acá para abrir sus conversaciones, si quieren más íntimamente a través de Twitter, pueden usar mi Twitter o el de Puerto de Ideas, yo voy a estar aquí leyéndolo por si quieren hacerle preguntas a alguno de ellos dos, o si no, usen el método tradicional de levantar la mano, porque hay un micrófono muy versátil por ahí dando vueltas. Ahora, tenemos permanentemente los chilenos noticias en el diario, porque venden mucho esas en particular, que hablan sobre la mala salud sexual de los chilenos o lo mucho que criticamos nuestro desempeño, nuestra felicidad sexual, podríamos decir. ¿Dónde está ese límite entre entendernos como distintos? Tal vez somos un pueblo mucho más asexuado que otros. ¿Y cuándo el asunto es un problema de salud realmente, podríamos decir, de salud pública, el tener un mal nivel de salud sexual en el país? ¿Cuándo se entiende eso, de acuerdo a ustedes? La calidad en la sexualidad es personal. Yo creo que el tema en Chile es porque hay mucho... hay una sensación como que somos un país donde el patrón de fondo no se ha ido, ¿no? Como que hay alguien que finalmente sabe más o va a dominar más al otro, ¿no? Ahí sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, finalmente, el problema que siento yo que hay en la calidad de la sexualidad es que todavía estamos estereotipando la sexualidad a una forma, ¿no? A una excitación, o yo te toco, tú me tocas, yo te busco, eso nos excita, esto genera esta... Y la respuesta, ¿no? Como va estructurada, si no calzo ahí, está malo. O sea, si no tenemos... Imagínate cómo nosotros le decimos al orgasmo, los chilenos le decimos acabar, los españoles le dicen correrse.
Sí. que es mucho más atractivo decir correrse que acabar, porque cuando digo acabar estoy cerrando algo, es como ¿acabaste? Ah. ¿Acabaste? ¿Acabaste? Estamos cerrando algo, ¿no? Yo mis Cuando digo pacientes correrse, cuando me ¿qué dicen, están queriendo decir? Porque pues la me verdad, corro, voy, avanzo, corro, voy y vengo. No sé la por qué- cosa no sé como por que qué llamamos huyo, correr. como que ¿de qué estamos hablando aquí? Es que, bueno, ya me voy. Claro. Dale, dale. Entonces, finalmente, desestructurar la sexualidad, yo apelo al placer a la calidad con eso. Cuando logro ver que a lo mejor estoy muy excitado y voy a tener un orgasmo inmediatamente cuando solamente te frotes arriba mío, y eso no quiere decir que eso acabó. Eso quiere decir que tuve un orgasmo al principio y después me puedo excitar más rato por acá, o puedo no tener deseo y tú activármelo desde aquí, o yo mismo buscarlo. La plasticidad de la sexualidad, el sacarla del marco de lo que debe ser o lo que nos ha funcionado hasta ahora, ¿no? A veces también las parejas se quedan con 2 o 3 formas porque es lo que funciona. ¿Sí también? Entonces, desarmar eso es lo que yo apelo cuando la gente quiere buscar calidad. Claro, es que el tema es salud sexual, de las circunstancias Salud concretas es de Chile, no sé, pero es interesante porque la medicina sexual, o sea, la sexualidad es una cosa de nuestro cuerpo, fisiológica, que como otras también puede fallar, ¿vale? Entonces, la gente va al médico cuando le duele la rodilla, pero igual no va al sexólogo o al médico sexual o al urólogo cuando tiene algún problema de salud física sexual. Es decir, que a una mujer le cueste llegar al orgasmo puede ser por unas inhibiciones psicológicas, pero también puede tener un origen físico esto. Entonces, ¿por qué si es algo que nos importa tanto, tenemos este tabú de no ir al especialista a que vea si nuestro cuerpo o nuestra mente o ambos están condicionando que nuestra respuesta sexual no sea la misma? Los hombres, muchos tienen eyaculación precoz y, de nuevo, a veces es por temas psicológicos y a veces es por temas físicos, y con unas sustancias de recaptación de serotonina se soluciona, ¿vale? Y en temas de erección, igual. Y las mujeres también. Entonces, hay una parte de salud sexual que hace referencia a la medicina, o sea, la parte física, otra que hace referencia a la parte psicológica, y luego hay un concepto de salud sexual en cuanto a bienestar, ¿vale? Es decir, a ir un poquito más allá de que esto funcione y ir más allá a gozar, ¿no? Es decir, yo no quiero solo alimentarme, quiero a veces ir a un buen restaurante y disfrutar de la comida, ¿no? No es simplemente que la cosa funcione, sino es poder, y es donde ves la gente que practica sexo tántrico, o la gente que abre un poco las relaciones de pareja, o que se permite probar cosas a ver si les gusta o no, que ya tienen un bienestar quizás mayor, ¿no? Hablemos un poco sobre ese espacio que es el espacio del gozo. Hace un rato ya que de alguna forma la sociedad chilena en particular se ha vuelto más sibarita también en estos temas, en el sentido de que hablamos un poco más, hay más gente que comparte sus experiencias, la gente está buscando nuevas formas. De hecho, las listas de 10 cosas que pueden ayudar a que tú o ella se encante mejor, en fin, aparecen permanentemente en las redes sociales. ¿De qué forma esta cuestión como súper customizada del sexo se ha vuelto también otra exigencia más? ¿O es, según ustedes, una gran oportunidad? Porque resulta que, entonces, si en esta sociedad nueva, yo que soy una persona abierta de mente, no soy súper pirotécnica, tal vez me empiezo a quedar a la falta. O sea, en el fondo, ¿cómo opera esto? ¿Opera como una presión sobre la sexualidad o opera como una oportunidad sobre la sexualidad? Yo creo que opera como una, idealmente quiero que opere como una necesidad de entender que mis límites a lo mejor pueden ser un poquito traspasados. También, a ver, el goce. También creo que es una oportunidad, y sigo insistiendo yo soy una fiel creyente que es una responsabilidad personal. Creo que en la carga, uno de los problemas, ¿no? Cuando hablamos a lo mejor de cuáles son los problemas, uno de los problemas que a veces ha generado todo esto, no tanto las cosas eróticas, los falos por acá, los vibradores por allá,
las tiendas, el destape, los cuerpos ya, ¿no?, sin mayor estructura, la libertad de nuevos cuerpos, nuevas formas, nuevos lugares, es que todavía no hay educación en el área donde, ok, sigue siendo externa. Entonces tengo todos estos factores aquí afuera que me van a generar este placer. Y la dificultad sigue siendo desde donde yo logro entender mi cuerpo, mi goce y mi placer, ¿no? No como carne, ¿por qué? Porque no me gusta, o la gente que te empieza a tomar leche descremada. ¿Tomo leche descremada por qué? Porque no voy a engordar, porque tiene menos grasa, porque hace bien, o me doy el gusto a veces de tomarme mi vaso con leche y chocolate calentito, rico. Finalmente, la carga externa siento que es muy compleja cuando finalmente nos falta tanto por aprender internamente, biología. ¿Cuántos ginecólogos, a veces cuando llegan mujeres, que llegan primero a veces al ginecólogo antes de la consulta, por falta de orgasmo, etcétera, los exámenes de la testosterona en la mujer, por ejemplo, examen de sangre de la testosterona en la mujer, yo conozco un ginecólogo que lo hace espontáneamente sin que se lo pida, después uno, cuando llegan los pacientes a mi consulta, y digo, bueno, vienes con tus exámenes de sangre, y veo y no están ciertos exámenes que sí pueden estar afectando, ¿no?, la respuesta, y sí con un medicamento pueden facilitar el placer y el goce, ¿no? La responsabilidad, ¿dónde está la responsabilidad y el aprendizaje? Lo mucho que falta de aprendizaje. Sí, yo estoy muy de acuerdo y en esta perspectiva, y volviendo a tu pregunta, de verlo como una oportunidad y verlo como algo que te puede inspirar. Para eso se le tiene que quitar un poco el miedo, ¿vale? O sea, no acercarnos al sexo como algo que nos dé miedo por lo que pueda pasar, o sea, el miedo nos bloquea. Quizás el único momento donde es más arriesgado es en los jóvenes, en los adolescentes, cuando quizás tienen unas referencias pornográficas o algo que les hace tener unas expectativas mayores y eso les puede generar una presión, pero cuando un adulto ya se conoce un poco mejor y ha tenido varias parejas y ha experimentado, pues yo creo que abrir un poquito más la mente, bueno, a lo mejor quizás no todo le sale bien, todo lo bien que querría, pero puede descubrir. A mí me pasó. Pero yo estoy en desacuerdo en algo, que de alguna forma la edad no es sinónimo o sea, puede ser sinónimo de experiencia, entre más edad puedo tener más experiencia o no, pero no es sinónimo de placer y goce. Es posible que yo haya tenido muchas experiencias y no sean placenteras, porque no sé lo que hay en mí. Es que, de hecho, ese es un punto, dar por sentado que uno ya se conoce. O que la edad es sinónimo de la experiencia conocerse. en general no se conoce. Por eso he dicho varias parejas, al final vas aprendiendo a base de experiencias, más que de edad, ¿no? O sea, cuantas más experiencias tienes... Si es que son placenteras, si es que logré entrar en la experiencia, porque si hay miedo en alguien, las experiencias no van a ser placenteras cuando la responsabilidad también está puesta en el otro. No, que sí. Ricardo Zuluaga nos hace una pregunta a través de Twitter. ¿Está acá? No, pero la hace por Twitter por algo. Ya, eso pasa en las charlas. Nadie se atreve a levantar la mano. El nombre, pueden decir, no digas pues sale el la nombre. foto en claro, Twitter. Pueden decir, tengo un amigo que le pasa... Identificado, claro. Un primo me dijo. No, un primo manda a preguntar, ¿cuál creen ustedes que es la influencia de la religión en nuestra sexualidad, en nuestra cultura? La tuya es más global, la tuya aprovechemos que estás local. Chile, abuso de poder. Es un dogma, es una secta. No quiero hacer un juicio sobre la religión católica, ni mucho menos. Me da lo mismo en quien quiera creer, quien quiera. El problema es cuando se exige como una verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. El problema de la Iglesia Católica en Chile es que se instaló como una verdad absoluta, donde la sexualidad es para reproducirse, no va con el placer y el goce, ¿no? Por lo tanto, ¿qué facilita eso? Que los abusos sexuales sigan existiendo, porque todas las cosas van en torno a la prevención, insisto. Chile se concentró en prevenir, se le olvidó de educar, de criar, de la evolución del ser humano. No, quiere reparar rápido algo que no está viendo de dónde viene. Y la religión católica nos instala, ¿no?, uno, el abuso de poder, las jerarquías, ¿no? Como yo me acuerdo mi abuelo, que es un creyente absoluto, se ha dedicado a construir iglesias. Una vez llegó un sacerdote a la casa y yo tenía que arrodillarme para darle un beso en el anillo, ¿no?, como así. Y no lo hice y me llegó un tate quieto impresionante, ¿no?, como las jerarquías de poder.
no estoy responsabilizando a la Iglesia de los abusos sexuales. Estoy Un poquito diciendo se que podría. son un referente de lo que un poquito son un referente de lo que significan las jerarquías en nuestro país, ¿no? Hay alguien que tiene el poder de decidir por mí. Y por lo tanto, si el otro decide y dice que eso está bien, debe estar bien, y si yo no lo recibo así, pues entonces hay un problema conmigo. Sí, no, yo soy muy crítico con la religión. Ujú. Que cada uno tenga sus creencias, pero el impacto de la religión en el bienestar sexual de las personas ha sido negativo en varios casos, sobre todo el placer sexual femenino. O sea, hay muchísimas mujeres que no llegan a orgasmo o que sienten problemas porque se sienten mal de experimentar ese placer, Ujú. se bloquean ellas mismas cuando se están excitando porque tienen la sensación de que es algo malo, y luego la intolerancia a la diversidad, sobre todo la homosexualidad, y en España recientemente una organización ultracatólica criticando la transexualidad. En Madrid, sí. Sí, sí, con un autobús absurdo autobús. diciendo que eso de la transexualidad estaba mal. Y oye, si la gente nace así, ¿y quién eres tú para juzgar a los otros? O sea, si alguien... O sea, en tema de homosexualidad en América Latina hay una serie de gente que está haciendo muchísimo daño diciendo que la homosexualidad se puede cambiar. Que si tienes un hijo con tendencias homosexuales, le tienes que hacer una terapia reparadora para cambiarlo. Los niños, adolescentes, que viven en entornos que no toleran su homosexualidad, tienen índices de suicidio, no de depresión, de suicidio, muchísimo mayores que los adolescentes gays que viven en entornos donde toleran su homosexualidad. Es decir, si unos padres quieren lo mejor para sus hijos, que no intenten cambiarlo, porque además la ciencia demuestra que no cambian. Yo entrevisté, en el libro hablo, de un psiquiatra que ahora tiene 80 y pico años, pero que vi un artículo científico del año 69 donde... Qué buen año. Sí, sí. No, pero él lo que estaba haciendo era dar electroshocks y sustancias químicas aversivas a gays que querían cambiar. Y yo lo entrevisté, después fue un gran sexólogo y dice, claro, es que ahora me arrepiento de haber hecho eso, pero es que en ese momento pensábamos que la homosexualidad se podía cambiar, como no estaba aceptada, pensábamos que les estábamos haciendo un favor. Y digo, pero ¿sabes qué? De todos los casos que tratábamos, ninguno cambiaba. La gente podía dejar de tener... No, él lo hizo una temporada y después ha abogado en contra de estas prácticas. Pero es decir, tenían documentados una serie de, no sé, en total, no solo su estudio, sino nosotros, como 200 y pico casos de gays que se les trataban y decían, pueden cambiar el comportamiento. El comportamiento lo podemos cambiar. O sea, es decir, si yo soy gay, puedo decidir enrollarme con hombres o no. Pero el deseo no. O sea, yo continúo gustándome los hombres. ¿Sabes? Entonces, no se puede cambiar la orientación. Entonces, yo creo que la Iglesia debe asumir una gran parte de culpa con el dolor que ha generado en muchas personas. Tenemos otra pregunta. Ignacio Boden pregunta para Pere, dice, en términos científicos, ¿cómo operan los mecanismos biológicos del placer sexual? Te escuchamos. Hay varias fases de deseo y placer. O sea, el deseo, lo hemos dicho antes, es la hormona que está más vinculada es la testosterona, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, en transexuales que quieren cambiar de cuerpo físico, a los que quieren pasar de cuerpo masculino a cuerpo femenino, les inhiben la testosterona. Y una de las consecuencias que tienen es bajada de deseo. A las que tienen cuerpo femenino y quieren pasar a cuerpo masculino, les das testosterona. Una consecuencia que observan es que aumenta el deseo. Pero en el placer, ya entendido como la excitación, las sustancias que más involucradas están es la dopamina, que es la misma que nos da placer cuando o tomamos drogas o bebemos alcohol, y luego en el orgasmo pues hay una liberación de otras sustancias, entre ellas la oxitocina, que, pensad una cosa, o sea, el lenguaje del cerebro es la química. O sea, las neuronas tienen dentro de la neurona hay una señal eléctrica, pero que llega al final de la neurona y da una sustancia química. O sea, nuestras células, el lenguaje que tienen para comunicarse, todo lo que está pasando aquí dentro es química, ¿no? Entonces, los mecanismos de sensaciones, en última instancia, son moléculas químicas que van liberándose en unas zonas concretas u otras. Esto suena muy reduccionista,
pero si me preguntáis por los mecanismos biológicos del placer, es eso. O sea, igual la prolactina es un inhibidor, la serotonina, igual, la gente que toma fármacos antidepresivos, tienes menos erecciones y menos orgasmos. Y eso es un efecto puramente químico, ¿no? Con ciertas drogas la experiencia sexual cambia, ¿no? Entonces hay gente que tendrá más experiencia en esto que otros, pero sí, esta sería un pequeño revisión del tema. Nos cuentan que desde el público hay una pregunta y que el micrófono allá. Hola, buenas. Soy Aranza. Y quería hacer una pregunta respecto, me imagino, la gente que ya tiene como muchos años de casados y todo el tema de deseo y a veces la pareja no funciona o no saben cómo retomar o recrear. ¿Cómo pueden ellos equilibrar el problema de que tu pareja sienta deseo y no, aparte de investigar? O sea, ¿qué solución podrían darle si quizás la mujer se ha dado cuenta que le gusta un tipo de cosas y se está investigando a sí misma? ¿Cómo pueden hacer los matrimonios que llevan años equilibrarlo de esa manera? A ver, hay algo que pasa con las parejas muchas veces y es que sienten que en el momento que se encuentran y se casan es como que chanta una bandera y todo evoluciona a mi alrededor menos la pareja, ¿no? Como que la pareja cree conocerse, cree como que quedaran estancadas en el tiempo, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno trata de hacer en pareja, porque uno dice, es muy difícil este concepto como de querer reencontrarnos o volver a esos primeros instantes, etcétera. Hay que estar constantemente reinventándose en la pareja, ¿no? Hay distintas formas de seducir, hay distintas formas de entender que finalmente el amor no es eterno, el deseo no es eterno, ¿no? Que ni el matrimonio, ni el vivir juntos, ni el tener hijos nos certifica, ¿no? Que finalmente nos vamos a desear y querer por muchos años. Por lo tanto, como más que como un tip específico para alguien, ¿no? La búsqueda lo primero que uno hace con pareja es ver si es que saben en qué está el otro. Como han pasado 10 años y ¿conozco al que tengo al lado o no? Sé si le gusta lo mismo que antes, si está viendo el mismo tipo de películas, si está leyendo los mismos libros, si se aburrió de leer libros, ¿no? Porque a veces creemos que la persona queda tal cual, como fija, estancada en el tiempo. Entonces, se nos olvida que evoluciona. Claro, ¿cómo lo pueden hacer en el tema de líbido, de deseo? O sea, me imagino que debe ser súper complicado. ¿Sabes lo que pasa? Sí, lo que pasa es que ahí es sentir que a lo mejor aprieto dos cosas y activo la sexualidad. Y para mí la sexualidad es un poquito más compleja, especialmente en parejas que llevan mucho tiempo. O sea, hay temas de admiración, hay otras cosas que tienen que ver con la identidad de la persona que me hacen desearla. No solamente una cosa como de genitales y zonas erógenas solamente, ¿no? Entonces a veces un poquito más complejo que solamente activar un cuerpo. Tú puedes activar un cuerpo. Científicamente poco se puede decir a eso. Lo único que se puede decir es que asumir que esto de la pareja monógama eterna tiene un punto antinatural. Que no quiere decir que esté mal, ¿vale? Pero estás luchando contra algo. O sea, es normal que aparezcan deseos hacia otras personas, es normal que aparezcan unos conflictos de convivencia, pero está bien, cada uno puede, o sea, no somos primates que vamos comportándonos solo en función de nuestros instintos, ¿no? Yo siempre digo que hay especies monógamas, que la monogamia puede ser natural, hay primates que forman parejas monógamas, hay muchos pájaros que forman parejas monógamas, pero fiel no hay ninguno. O sea, no hay ninguna especie. Pues los pájaros que forman sus parejas, cuando se despistan, si ven unos mejores genes, intentan procrear con ellos. Y los primates igual. Nosotros hemos forzado estos pactos. Hay algunas parejas, yo no es que lo recomiende, yo solo digo que existe, que abren un poco este modelo, ¿no? Y sobre todo quizás más jóvenes, o no, o ya con más tiempo y más seguridad en sí mismas, pues empiezan a decir, bueno, quizás hacen su propio pacto. Pueden ser poliamóricos, pueden ser swingers, pueden ir juntos a experimentar cosas, pueden ellos pactar hacerlos por separado, pueden pactar contárselo o no contárselo, pero yo he conocido bastantes que sí, que tienen cosas que son un poco menos normativas, pero les funcionan. Y, por ejemplo, una cosa que me cuentan los swingers
es que en realidad les refuerza mucho. O sea, ir juntos a estar en entornos donde hay esta tensión porque hay alguien que está tocando a tu pareja, te hace generar estos celos, que estos celos al final te hacen desearla más. Es casi como que estás compitiendo, ¿no? Entonces, es delicado, ¿eh? Porque puede haber, tienes que tener mucha seguridad en la pareja. Los acuerdos tienen que estar muy claros. Claro, y es asumir un riesgo, pero también este riesgo es una tensión interna que puede funcionar bien. Pero igual la monogamia me imagino que debe ser una presión social. Más... La monogamia... Una elección. Sí, bueno, no. O sea, es una presión social si dejas que sea una presión social. Tú al final tomas tu decisión. La sociedad te está diciendo que lo normal es eso. Pero si tú no demos excusas a la sociedad. O sea, es la responsabilidad individual, como Rafaela decía. Lo que pasa es que, claro, somos una sociedad súper enjuiciadora, ¿no? Y como creemos en cómo deben ser las cosas, si tú te sales de la norma que yo establecí para ti, ¿no? Estás equivocada o eres generalmente es a las mujeres, ¿eh? Es como... Sí, pero la libertad la tienes. O sea, nadie te va a poner en la prisión, ni te va a echar del trabajo por... O sea, bueno, pues quizás tus amigos te mirarán... Bueno, pues o sea, la responsabilidad individual es importante. Pasemos a la siguiente pregunta porque tenemos más conversaciones a través de Twitter. ¿Cuál es el rol de los celos? ¿Cuál es el rol de los celos en términos... No, biológicamente... Biológicamente, yo te abro biología y tú eres social. ¿Y tú los recomiendas o no los recomiendas? La biología te dice que los celos son necesarios, imprescindibles, son una de las fuerzas más claramente biológicas que existen. Es decir, si pensamos que somos machos y hembras esparcidos por la selva, yo lo que no quiero es arriesgarme a que alguien fecunde a mi pareja. O sea, tengo que tener celos de cualquiera que se aproxime a riesgo de yo cuidar unos genes que no son míos. Y la hembra igual. O sea, no puede ser que este que tiene que colaborar, este macho que tiene que colaborar con el cuidado de las crías, solo ocurre en especies monógamas, ahora se vaya con otra y me deje a mí con la carga. O sea, biológicamente los celos existen segurísimo. Y psicológicamente también existen en la patología. Me encantó porque si biológicamente existen desde ahí, entonces aquí no deberíamos tener celos, porque si pensamos en la sexualidad como placer y goce y nos cuidamos bien y no en procreación... Entonces, ¿Cómo? Que finalmente tú dices que los celos tienen que ver desde la biología, ¿no? Con que alguien no fecunde lo que es mío, es mi descendencia. Sí. Entonces yo digo, si llevamos a eso a los humanos y pensamos que los humanos queremos entender la sexualidad no solamente como procreación, Claro. ¿no? Entonces con una buena educación podría pasar por alto. Pero los celos son una realidad, la posesión de la lealtad, voy a decir absoluta, porque no estamos como con esta cosa donde somos monógamos y ¿hola? ¿El qué? ¿No? Los celos. ¿Quiere hablar de los celos? No, ahora vamos de a uno. Ahora va, termina. Ok. Espérese un poquito, Que se me lo van a dar confundí. ahora. Sí, bueno, los celos finalmente son una realidad. Tienen que ver con la posesión del otro, con desear que sea mío y viceversa, ¿no? Que me desee, que yo desee, una reciprocidad constante. Y el problema que eso genera en nuestro país tiene que ver con la violencia, ¿no? Tiene que ver con la violencia. Una de las luchas que estamos dando ahora como sociedad, que tiene que ver con las mujeres y la violencia de género, ¿no? Y tantas mujeres asesinadas, tiene que ver por la posesión, por sentir que el otro me debe a mí algo. Me debe respeto o me debe dar las gracias. El tema de las platas, ¿no? ¿Quién pone la plata, quién no pone la plata? El proveer en Chile da un derecho a 2 puntos, ¿no? Tener libertades o poder tomar más, porque estoy cansado, entonces tú me debes a mí algo. Por lo tanto, una de las dificultades que tienen los celos, yo diría que es la posesión. El lugar donde yo me pongo por sobre ti, por lo tanto tú me debes algo a mí. Tenemos aquí una pregunta en el micrófono y dejamos una pendiente allá atrás. Las personas que quieran hablar pidan el micrófono, ¿ya? Y así ordenamos la conversación. Aló,
A mí me parece que el caso de los celos, especialmente si son injustificados, es más bien un complejo de inferioridad del celoso o de la celosa. Porque esa persona no tiene confianza en ser suficientemente agradable para la otra. Es un buen punto. Es Ahora- un miedo a la pérdida, sí, sí. Una Es un inseguridad. buen punto. Es Claro. claro, un complejo Si de estás inferioridad seguro, del claro. que tiene el celo. Si Del estás celoso. seguro de tú mismo y no tienes sensación de posible pérdida, no estarás sospechando, no estás preocupado de que alguien se acerque a tu pareja. Sí, sí, tienes razón. Eh, Sí, Bien. buenísimo, pues tiene que ver con la seguridad y con el autoestima y la autonomía que yo tenga como Ya se sujeto. van soltando todos, ¿eh? ¿Te fijas? Ya están. Allá Siempre va, cuenta. allá va otro. Esto es como en los clubs de intercambios de pareja también pasa. El primero que se desnuda y después... Hola, mi pregunta va hacia Rafaela, porque es más un contexto local. Pensando que la sexualidad acarrea muchos problemas, como tú lo has dicho en esta presentación, ¿cuáles serían tus propuestas para tratar de hacer esta nueva revolución, como entre comillas, sexual? ¿Cuáles serían tus propuestas hacia la política para tratar de que haya más educación sexual o más apertura de mente? Eso. A ver, yo hice una tesis yo hice un magíster en políticas públicas donde estudié todos los programas de educación sexual de América Latina, incluyendo México y Estados Unidos, ¿ya? Y tenía que ver principalmente con ver si los índices de, embarazo adolescente, etcétera, bajaban. Y lo que nosotros intentamos hacer con la alcaldesa Carolina Toá en su periodo anterior, ¿ya?, fue finalmente instalar un programa de educación sexual, pero no intentando hacer un programa de educación sexual como ante las necesidades de cada escuela o colegio, ¿no? Porque a veces muchos de los programas de educación sexual se miran como ante la necesidad. En este colegio hay mucho embarazo, entonces hagamos de educación sexual para prevenir el embarazo, ¿no? En este otro, como que los clasifican y pasan a ser como talleres y especies de charlas nomás. Lo que nosotros intentamos hacer fue instalar algo desde las bases, ¿no? Desde prekinder, los preescolares, educando tanto a los educadores, ¿no?, los profesionales de la educación, padres y apoderados, para luego bajar a los jóvenes, pero entendiendo la sexualidad como un complemento más de la identidad del ser humano. Entonces hablábamos tanto de sexualidad como de drogas, como de formación ciudadana, ¿no?, de ser en la ciudad, de medio ambiente, de nutrición, de todas estas cosas que están como alrededor, como dando vueltas, como talleres anexos, los complementamos en uno. Entonces armamos una asignatura. Y esta asignatura, ¿no?, que fue acompañada por la Universidad de Chile y la USACH en ese minuto, lo que hicimos fue traspasarla a través de un diplomado a profesores que se hacían cargo de ella. Pero uno tiene que ser constante. O sea, yo no puedo pretender generar un cambio si el cambio es una vez al año te doy esta cátedra aquí y después me desaparezco y mando a cambiar, ¿no? El cambio tiene que ser una instancia donde finalmente yo me hago responsable transversalmente dentro de un sistema y constantemente de la información que quiero dar. O sea, si yo quiero que los niños usen condón, no puedo hacer una propaganda al año y no cuando están a los 16 años, ¿no? Tiene que ser algo que finalmente esté absolutamente integrado en la verbalización de las personas. No puede ser especial, no puede ser un mito, no puede ser en algún minuto. No es que cuando le llegue la regla a la niña le tengo que hablar de embarazo adolescente, ¿no? Le puedo hablar antes. Pero es instalarlo, siento yo, desde muy pequeño y constante. O sea, no puede ser excepcional. Una pregunta Ya. allí. Hola, mi nombre es Susana, yo trabajo en un programa de VIH, soy psicóloga, y me pareció muy interesante lo que tú dijiste con respecto a la sexualidad es íntima. Entonces me refiero al uso del condón, ¿ya? Porque yo trato así en una isla muy grande, de trabajar con el condón en adolescentes, que llegan incluso con VIH. Ya, porque la cantidad ha sido explosivo el avance. Y esto tiene que ver con la respuesta que tú diste. A mí me gustaría saber, porque el condón representa para una generación castración, muchas cosas turbias. El condón representa para otra generación prevención, goce. Entonces, aquí es como una línea que se dijo en un momento, el condón también es placer, pero como hay un enredo de paradigma en esta sociedad, hay una sexualidad desordenada, una sexualidad que no se vive,
solamente no se direcciona y el condón se satiniza en algún momento por esta cultura todavía, y nuestros jóvenes, nuestra sociedad se está contaminando con enfermedades de transmisión sexual como tan importante el VIH. Entonces, yo más que nada, mi pregunta va, el condón, el amigo el condón, ¿cómo lo ve la visión en Europa? ¿Cómo la ve la visión acá? ¿Y biológicamente Y desde el baja placer, en el este nivel caso. de placer en tu investigación? ¿Existe ese dato? Puede. O sea, en el Kinsey Institute, cuando estaba haciendo la investigación, había una socióloga que estudiaba los motivos por los cuales los chicos no utilizan condón. Algunos, ¿vale? Y uno de los motivos principales era que les bajaba la erección. Es decir, en el momento de ponérselo, podían, a veces se les bajaba la erección y eso, cuando estaban con una pareja nueva o lo que sea, pues no querían arriesgar a esta pérdida y lo hacían sin preservativo. Y eso ocurre. O sea, depende de la fortaleza que tengas de erección en ese momento, pues si tienes que parar y quitarlo y ponértelo y tal, puedes perder. Entonces aquí es donde hay un tema de educación para saber hacerlo de una manera que no te baje la erección, para saber erotizar el momento, para también casi jugar con esto, para que sea algo divertido. Y luego hay un tema de educación de role models, ¿no? De gente que pueda hacer campañas. Yo no estoy tan metido en este tema, pero bueno, esto es my 5 cents. Claro, ¿no? Y lo del preservativo hay algo súper importante, y es que dentro de lo que preguntabas tú del tema de educación, también la mirada desde la educación tiene que ser con una mirada desde el placer, ¿no? Entender que finalmente, al sacarlo solamente de la prevención, tú me dices que trabajas con adolescentes. Yo digo, ok, esa es una generación que de alguna forma ya fue educada o no educada o mal educada en sexualidad. Como si yo tengo un programa de VIH acá, lo bajaría mucho más la edad. O sea, lo primero que tenemos que hacer es bajar las edades. O sea, no tomar la población de riesgo, la adolescente, porque ahí es donde lo visibilizamos, ¿no? Pero si yo quiero hacer prevención, tengo que bajar la edad. Sí, de hecho es curioso cuando decías de baja el placer, yo particularmente creo que incrementa indirectamente, en el sentido que estás más tranquilo. No sé, más tranquilo. Pues yo que he tenido vida un poco promiscua en algunos momentos, estás muchísimo más tranquilo. O sea, bueno, es que la percepción de riesgo, si es baja, y haces más cosas, estás no sé qué, estás mucho más suelto y tranquilo con preservativo que sin él. Oye, tenemos un montón de preguntas, así que mientras más corta la hagan preguntando, más gente va a ser incluida. Aquí tenemos nosotros también nos Quiero hacer comprometemos una pequeña acotación con respecto al tema de los celos. Quería decir que más que una actitud de inferioridad, como decían por ahí, para mí los celos es como más ambiguo. Porque para mí los celos es algo bastante positivo, pero obviamente tenemos el extremo en que los celos son algo negativo, como decías tú, del tema de que se llega al femicidio, etcétera. Por ejemplo, yo creo que si no hubiesen celos, obviamente existe ese sentimiento de poder perder a la otra persona, pero no eso yo como receptor. Pero en cambio yo como celosa, como celadora, también represento un cierto interés por la persona. Entonces, si no existieran los celos, es se un nota juego ahí que hay que moverse. como Las chicas os molestáis cuando no somos celosos. Sí. Y dices, oye, ¿cómo que no eres celoso? Esto es que no te gusta No te suficiente, gusto. te refieres, ¿no? Sí. Existe. Hola, mi nombre es Camila. Hola. Y principalmente ya he comentado en todos los temas que tenía en la mente y dar gracias por las temáticas y con la perspectiva que se está hablando. Porque una de las acotaciones más que pregunta era eso, que la perspectiva de género en los programas sexuales, sobre todo en Chile, o bueno, en toda América, no están desde la perspectiva de género y sí están desde la abstinencia, que es algo totalmente antinatural, o están desde el embarazo adolescente, que sigue enfocándose en la mujer, y el condón también sin una perspectiva de género en donde donde no hay condón de mujeres, o sea, se tienen que mandar a pedir, etcétera. Entonces, si se enseñara y se educara desde no el celo, que aunque sea un juego es algo totalmente invisible y dañino,
Entonces, por lo mismo, siento que de los 9 programas sexuales que hay, yo creo que 2 tienen perspectiva de género y aún así no funcionan porque no incluyen los transexuales, no incluyen el transgénero. Entonces, por ende, siguen siendo no inclusivos, pueden ser integrales, pero no son inclusivos. Entonces, dar las gracias por estas temáticas que en verdad poco se conocen. Gracias. ¿Preguntas? Sí, cortito. Yo quiero volver a la política pública. Tú hablaste de un máster en políticas públicas. Lo que yo entiendo de política pública es todo territorio ganado en términos de sustentabilidad en el tiempo, ¿verdad? Y en masividad. O sea, me gustaría, en síntesis, ¿cuál es tu diagnóstico? Si es crítico o no tan crítico, ¿cuál es el territorio ganado en Chile de educación sexual? Ninguno. Ninguno. ¿verdad? Ninguno. O sea, el temor que yo tenía es que ciertos paradigmas En educación sexual ninguno, porque, mira, súper fácil. No es posible que una universidad tenga 3 programas de educación sexual. Ya con eso estamos cagados. O sea, si ni una universidad se puede poner de acuerdo en tener un programa de educación sexual, no quiero ni pensar cómo lo vamos a hacer a nivel de Estado. Claro. Por lo tanto, no hay ni un terreno ganado. Todo por construir, en todo caso. Todo por construir. Hola, mi nombre es Harold y yo estoy absolutamente de acuerdo con Rafaela. Yo creo que el diagnóstico y la ciencia nos ha mostrado que el sexo es normal, es natural, es evolutivo. Pero no aprendemos, no enseñamos a la sociedad sobre el sexo. Por lo tanto, los embarazos adolescentes, la enfermedad de transmisión sexual, todos los problemas y los tabúes, el placer que en mi caso, que fue influenciado mi educación por la religión, la masturbación era un problema. Entonces, para mí, yo me masturbaba y después tenía que ir a confesarme porque no podía, era algo que no me daba. Entonces, ahora que se habla más, yo creo que la sociedad y nosotros tenemos que empoderarnos y exigirles a nuestros parlamentarios y políticos que de una vez por todas incluyamos educación cívica y ahí poner sexualidad, conducta de riesgo y alimentación y cosas que realmente las vivimos todos los días y no aprendemos. No nos enseñan lo básico para ser seres humanos y estamos aprendiendo trigonometría y cosas que realmente poco se utiliza para el día a día. Avancemos. Aquí hay unos... Con ¿Sabes qué? Lo que dijiste, perdona, que es interesante, uno de los debates que el otro día tuve en relación a la iglesia y el abuso sexual, yo decía... No es que el celibato sea el responsable de los abusos sexuales. Yo decía que el celibato, yo no le ponía la responsabilidad ahí. O sea, si alguien es asexuado, podría o decide no tener relaciones sexuales, etcétera, está bien. Pero la confesión pasa a ser como una porno, ¿no? Cuando yo te estoy describiendo constantemente donde me gusta que me toquen, que no me gusta, que no sé qué. Si a mí me están describiendo cuando uno tenía donde uno podía llamar, ¿no? Y una chica al otro lado te decía hola y nada. La confesión siento yo que es una de las grandes responsables de los abusos en la iglesia. Ahí sí me caso con esa teoría, porque es como una porno. Te están describiendo aquí una historia erótica, uno tras otro, porque no es me masturbé, punto, es cómo lo hiciste, dónde lo hiciste, en qué pensabas, cuánto duraste, cómo fue la erección. Sí, ¿en serio el cura te pregunta esto? Sí, claro. Terrible. Cuidado, sospecho ya aquí que le gusta algo. Sí. Ahí hay una pregunta. Hola, sí, quería, a propósito de los programas estos de educación sexual, de lo que incluyen o no incluyen, yo me acuerdo que estuve en Santiago cuando pasó esto del libro de las preguntas, en Santiago Centro, y había mucha resistencia a la gente que después querían que lo sacaran. Entonces el punto es cómo evaluar los programas de educación sexual, cómo le ha ido con la evaluación de resultados, teniendo en cuenta que de pronto los chicos pueden ser muy receptivos, pero los padres no quieren, o otras personas no quieren, los profesores realmente no quieren. Y esto conectarlo un poco con el tema de los celos, que nos da este machismo tremendo que tenemos acá, que no lo estamos solucionando, y conectarlo con una tercera cosa que es todavía más escondido, que es programa de educación sexual en discapacitados. A ver, ese libro de sexualidad de la Municipalidad de Santiago era un libro con el cual yo no estuve de acuerdo, así que no puedo hablar mucho, porque finalmente no es un libro de educación sexual, no era un libro que de alguna forma fue un libro con una muy buena idea, un poquito ansioso, siento yo. Por lo tanto, el rechazo que generó fue finalmente porque fue muy desde la ansiedad. Entonces, claro, provocar en sexualidad es muy fácil, ¿no? Provocar desde la sexualidad es muy fácil, ¿no? Por lo tanto, entendiendo que Santiago es una comuna principalmente evangélica, por lo tanto, con un libro de sexualidad es muy fácil provocar.
un programa de educación sexual no implica solamente respuestas de sexo, insisto, implica respuestas de lo que hablaba el señor como de los celos, no implica de autoestima, autocuidado, bienestar físico, psíquico, emocional, implica una construcción de una identidad que es mayor que solamente hablar de sexo. ¿No? Ya se me olvidó la tercera parte. La discapacidad. ¿Cuál era La discapacidad. Bueno, la Comuna de Santiago incluía a las personas con discapacidad porque tenemos escuelas de sordos y porque yo trabajo en una organización que se llama Odisex, para los que se quieran meter, es nueva, que defiende es un observatorio que defiende los derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Y trajimos ese documental que se estrenó en Barcelona, que era el Yes We Fuck, que era maravilloso porque de alguna forma hablaba... O sea, si las personas sin discapacidad tenemos dificultades en la sexualidad, ni hablemos de las personas con discapacidad, que son personas que finalmente son criadas de la sobreprotección. La sexualidad, ni que, o sea, que sea lo más asexuado posible porque no se quiere tocar. Por lo tanto, es una realidad que primero hay que visibilizarla. Y ese documental es una forma de visibilizarla. Yo un pequeño apunte rápido sobre discapacidad, así por meter cosas científicas, que se ha utilizado mucho la discapacidad física para entender los nervios que influyen de diferentes respuestas. Por ejemplo, no es lo mismo tener la lesión en una altura de la médula que en otra. Si la tienes muy abajo, no tienes ni erección, ni orgasmo, ni nada. Si la tienes un poco arriba, entre la salida del nervio pélvico y del nervio pudendo, el pudendo es el que da el placer, el nervio es el que hace la segregación de sangre y el hipogástrico es el que da el orgasmo, puedes tener erección pero no tener orgasmo. Si es más arriba, puede haber erección, eyaculación, pero no sentir el placer del orgasmo. Es decir, diferentes reacciones en función de diferente altura de la lesión. Y hay incluso neurotecnólogos que están empezando a unir los nervios que llegan al groin, a la ingle, con los nervios del pene, porque los nervios que llegan a la ingle salen de un poco más arriba de la médula y pueden devolver la sensibilidad al pene. Wow. En principio, cuando te tocan en el pene, sientes que te está tocando la ingle, pero por plasticidad cerebral al final sientes que sí que hay cierto placer. Hablemos un segundo de una pregunta de Twitter a través el rol de la masturbación. En Chile, en particular, está muy validada culturalmente la masturbación masculina, pero no necesariamente la femenina. Y tal vez la femenina se valida un poco después que la masculina, en términos de edad, digamos. ¿Cuál es el rol que le asignan a la masturbación? ¿En qué momento uno debiera eventualmente promoverla? ¿Debiéramos o no promoverla? Bueno, este es tu tema, ¿no? No, tú haces talleres de eso. Pero tú también puedes hablar de Yo puedo promover la masturbación anoche estábamos femenina, con unas chiquillas todo lo que hablando a quieras. los hombres en relación a la masturbación. A ver, porque yo voy a hacer un taller de masturbación femenina y estábamos hablando de eso. Y escribiste un libro, además. Y escribí un libro también sobre cómo llegar evolutivamente a la masturbación femenina. Una de las cosas primero que tenemos que saber de la masturbación, por ejemplo, femenina, es lo poco que sabemos de biología, ¿no? Si yo le pregunto aquí a ustedes y les pido que, sin ningún pudor, levanten sus manos y digan de qué tamaño es el clítoris de una mujer, ¿cómo es más o menos el tamaño de una mujer? Ahí, ya, ahí. ¿Sabes que el clítoris... Las que fueron al taller no pueden levantar la mano, ¿ah? ¿Ah? Así. Bueno, principalmente la parte externa del clítoris, así. Pero hay una parte interna del clítoris que implica respuestas musculares, contracciones musculares involucradas, que ya de eso las mujeres ni los hombres sabemos. Entonces, cuando hay masturbación femenina a veces, las mujeres intentan tocar la punta de este clítoris como externo, que tiene 8.000 terminaciones nerviosas y a las mujeres les termina doliendo, ¿no? Coño, es como, no me toques ahí, por favor, que duele mucho. Por lo tanto, la biología tiene mucho que decir de esto. Primero que nada, porque no sabemos bien ni cómo es nuestro propio cuerpo. El clítoris no es así. Por dentro tiene unas extensiones maravillosas, ¿no? Que está vinculada. O sea, si esto es el pene, ¿vale? Si esto es el pene, esto es el clítoris. Es lo mismo. Es lo mismo adentro. Viene de lo mismo, pero está hacia adentro. De hecho, cuando he dicho antes que el clítoris tiene una erección, es real. Es igual que el pene, es que está hecho igual que el pene. Y cuando la mujer se excita, el clítoris por fuera crece un poquito, pero por dentro crece mucho. Hasta el punto que ustedes habrán oído hablar del punto G. El punto G, por sonografías, se ha visto que es el momento
Porque el punto G, solo, las que lo han sentido, solo lo han sentido cuando están excitadas. Solo cuando Si no están excitadas, no. Porque cuando están excitadas, el clítoris crece tanto que se pone cerquita de la vagina y cuando hacen así, por un punto determinado, tocan la base del clítoris erecto y dicen, por dentro. Aquí hay un punto donde siento más placer. Y si continúan. Claro, Es que me pero animo, no pasa es que por me un punto animo. que yo voy a meter la mano, tocar y excitar. Ahora, la masturbación, hay personas que le gusta, hay personas que no quieren ni acercarse a esa zona. Y ahí la religión, de nuevo, tiene un rol fundamental, ¿no? Es como los genitales son cochinos. Son cochinos. Ahí se hace pipí, se hace caca, se bota sangre, para otras cosas. Pero, finalmente, el generarse placer, el conocerse, el descubrirse, puede implicar o no tocarme directamente los genitales también, ¿no? Sabemos que tocando directamente los genitales, una vez seguro y conociendo el lugar, los niveles de placer, bueno, fluctúan porque es una zona, especialmente la mujer, tenemos ese órgano que es para darnos mucho placer, más de una vez. Por lo tanto, el aprendizaje en la masturbación, y ahí viene de nuevo la educación, que tiene que ver con cuando educamos desde el placer, bueno, la masturbación hay que integrarla inmediatamente, ¿no? Eso como de sacarla a los hombres, se les cierra la puerta mucho más temprano y se les permite un espacio de intimidad donde ocurre la masturbación. Y a la mujer de nuevo se le pone la carga de esto que no se habla o va a aparecer. O si están, a cuántas mujeres que nunca se han masturbado les dicen como, pero ¿cómo no lo has hecho? Pero tenés un problema, estás mal. Finalmente hay algo cultural también con eso. ¿Existe alguna relación científica entre la gente que se masturba y sus tasas de placer y goce? Creo que sí. Debería revisarlo, pero sí que hay relación entre masturbarse más y tener mejor percepción de bienestar sexual. Bueno, mucho de los ejercicios que uno tiene que trabajar en terapia cuando hay falta del control eyaculatorio o falta dificultad para sostener una erección, tienen que ver con ejercicios masturbatorios musculares, donde las contracciones musculares, ¿no? Los músculos de las piernas, los glúteos, el abdomen, juegan un rol fundamental ahí también. Por eso yo hablo de biología. Igual que en la mujer, ¿no? El útero, las contracciones que se generan con la excitación, implican estar muy atento de un cuerpo que tiene que estar vivo y consciente. Tenemos la última pregunta y la última pregunta para ustedes dos de acá y cerramos, ¿ok? Ya. Buenas tardes, mi nombre es Fabián y quiero hacer un comentario-pregunta en donde hay un tema que es el acoso sexual callejero, que está bastante más en la palestra en este último tiempo, y entendiendo este acoso como un acto en el cual se recibe un comentario que puede ser libidinoso, no deseado por supuesto, y que muchas veces también es un acto también violento. Como sociedad, ¿dónde está la primera piedra que podemos poner en el fondo para terminar con este acto que muchas veces me ha tocado en discusiones con adultos que está normalizado? O sea, que se ve como un piropo, como algo que no es tan grave, pero cuando uno lo conversa con niños o con niñas que ya empiezan a recibir los comentarios, resulta violento escucharlo. Entonces, desde ese punto de vista, como sociedad, ¿cómo podemos poner la primera piedra para dejar de normalizar esa violencia y en cierta medida llegar a una sociedad donde eso ya no ocurra? No sé, yo creo que tenemos que ser muy intolerantes con los que lo hagan, con las figuras públicas que a veces hacen. En España está pasando, o sea, y las redes sociales también lo están fomentando. A la que alguien dice algo sexista o lo que sea, se le machaca. Yo creo que es bueno que se le machaque porque al final vas creando, no sé. Sí, yo creo que ahí también tiene que ver con la formación ciudadana, ¿no? Somos una sociedad súper intolerante y somos una sociedad donde finalmente no... Chile es un país bastante racista, clasista, ¿no? Como jerárquico, ¿no? No soportamos las otras culturas, tenemos problemas con los migrantes, necesitamos algún tipo de superioridad, ¿no? Y el acoso callejero lucha por eso también con las mujeres. Yo creo que tiene que ver con un tema más como de formación ciudadana, más que solamente educación sexual. Para cerrar vamos a hacer como un micro resumen. Pueden terminar como con sus 3 consejos para ser felices sexualmente o una gran reflexión a pie de página. Dejen lo mejor de ustedes acá para cerrar, digamos. Yo tengo un capítulo en mi último libro que está a la venta a partir de mañana. Le llamo Los 5 pasos para una gran vida sexual. ¿Ya? Y el primer paso
es eliminar traumas, ¿vale? Hacer limpieza psicológica. Muchos de ustedes pues no tendrán que hacer este primer paso porque ya estarán bien. Vale, pues no lo hagan. Pero el primer paso es limpieza psicológica, estar bien psicológicamente. El segundo, tener buena salud. Es que esto no hablamos, pero a mí a veces me preguntan, ¿es bueno el sexo para la salud? No sé, pero lo que es bueno, es que la salud es buena para el sexo, eso seguro. Temas de diabetes, tema de comer bien, tema de hacer ejercicio, todo esto mejora la rentabilidad, la performance. La rentabilidad. ¿No? Entonces, segundo paso, tener buena salud. Tercer paso, conocerse a sí mismo. Es un cliché, pero conocerse, una vez ya tienes fuera traumas, y es importante este orden, porque si lo intercambias a veces se generan cosas raras. Fuera traumas, buena salud, conocerse a ti mismo a nivel individual y de pareja. Y con estas tres cosas ya tienes una salud satisfactoria, sexual. Ahora, si la quieres tener excelente, ya tienes que, cuarto paso, abrir tu mente, y 5, experimentar, atreverte a probar otras cosas. Entonces, esta sería... Pues, ¿Tu libro viene con ideas de experimentación? Sí, sí. Pero lo que pasa es que yo doy información, o sea, yo no doy consejos, ¿vale? Yo no me cuesta dar consejos. Yo doy información y esto está relacionado con un último punto que hago. O sea, habéis preguntado muchísimo por la sociedad. Yo insisto en lo que decía Rafaela, o sea, está en vosotros. O sea, reciclar, cambio de tema, ¿no? Pero reciclar tiene que reciclar cada uno cuando saca la basura, hacer la separación. La sociedad tiene que promoverlo y tal, pero es una responsabilidad individual también. Pues la vida sexual de cada uno, habrá sociedades que te lo facilitan más y otras que menos, y se tienen que cambiar cosas sin duda, pero también se empieza por uno mismo. Sí, y yo voy a sumar a eso una cosa nomás, que yo siento que la sexualidad como placer, insisto, no tiene una forma, no es necesariamente siempre espontánea. Esto de abrir la mente es algo súper complejo, porque a veces digo, abrir la mente es ¿qué? Es como ponerme creativo, es traer cosas externas. ¿Qué es abrir la mente? Y yo siento que abrir la mente es desmitificar y desorganizar lo que ya tengo. Es mucho más sencillo, es mucho menos complejo lo que uno cree. No es buscar externamente momentos excepcionales o situaciones especiales, ¿no? Tiene que ver con bajar a lo sensorial, a los sentidos, activar finalmente el placer y el goce desde los sentidos, pero sin sentir que algo me va a responder otra cosa necesariamente siempre, ¿no? Que esto es plástico. Bueno, les quiero agradecer a los dos, agregar un último consejo que es hablemos de sexo. En general, nadie habla mucho de sexo. Y practiquemos. Y compartamos, claro. Insisto, la experiencia. Muchas gracias a ambos por su tiempo, a ustedes por todo.